está siendo grabada y de esta manera también podréis disponer de esta sesión en el futuro cada vez que necesitéis repasarla o ver algo que queréis volver a ver, ¿no? Como digo, voy a aprovechar esta sesión para ver cómo llevar Omnis Studio más allá de sus fronteras, y con esto quiero decir pues ir incorporando a nuestras aplicaciones Omnis de más posibilidades, de más opciones, aparte de las que están incluidas en el propio Omnis. Omnis, de hecho, tiene ya una serie de elementos incluidos para permitir esto, permitir que estas fronteras se abran y que podamos nosotros incorporar código externo al uso habitual que tenemos en la construcción de aplicaciones con Omnis Studio. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Había pensado en empezar por los componentes HTML, llamados así, componentes HTML. Los podemos encontrar dentro de nuestra Omnis Studio si vamos al manual online Windows Components, a componentes para ventanas de tipo escritorio, y en la entrada HTML Components for Desktop Applications, es decir, componentes HTML para aplicaciones de tipo escritorio. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo ponemos esto un poco en castellano, pues podemos ver cuál es la razón de esto. Y es permitir poder usar componentes que en un principio están solamente pensados para el entorno de construcción de aplicaciones web, por de ahí lo del HTML, pero dentro de nuestras aplicaciones de escritorio. Esto se puede conseguir gracias al componente o browser. Sabéis que este componente nos permite tener como un navegador con todas sus opciones, navegador web, dentro de nuestras aplicaciones de escritorio. Pero también puede ser aprovechado este componente o browser para imbuir dentro de este un control definido como HTML control, que nos dé esa funcionalidad dentro del componente o browser, pero solamente con la intención de mostrar este HTML, el código que nosotros queramos. Nosotros podemos incluir ahí código JavaScript, código CSS y código HTML, que son los idiomas, digamos, que entiende el navegador, pero dentro de nuestro componente o browser, de tal manera que funcione como si se tratara de un componente más, un elemento más añadido a nuestra ventana, a nuestra window de la aplicación de escritorio. Como digo, estos controles los podemos añadir o programar nosotros mismos, o bien, como dice aquí en este párrafo, podemos también crear nuestros propios controles utilizando estos tres lenguajes y bueno, usarlos directamente o ponerlos a disposición de la comunidad Omnis, ¿no? En este caso, también algunos lo han hecho así y han puesto, podemos encontrar este tipo de componentes en GitHub dentro de los diferentes entradas que hay para cada uno de los desarrolladores en Omnis que hay allí, y podemos ver que algunos pues sí que ponen a nuestra disposición un control HTML ya construido para que simplemente lo utilicemos, lo descarguemos y lo utilicemos en nuestras aplicaciones. Bien, ¿dónde están incluidos estos controles HTML? Pues están en el directorio raíz de Omnis, de instalación de Omnis, y en una carpeta que se llama HTML Controls, como dice aquí, ¿no? La carpeta HTML Controls. Y ahí simplemente es donde tenemos que incluirlos, tanto si los hemos creado nosotros como si los hemos descargado, para usarlos. Los HTML Controls tienen un fichero que lleva el nombre del propio control y la extensión HTML, que contiene el código a través del cual permite a Omnis interactuar con el control. Este es el código ejemplo de un control HTML, y estas son las funciones que ya están programadas para nosotros dentro de un control HTML. Como por ejemplo OmnisGetData, que lo que hará será
obtener de vuelta el contenido del control. Si hacemos un control, por ejemplo, HTML para que muestre un código de barras, pues en getData hará que obtengamos de vuelta ese código de barras, etcétera, ¿no? Estas son las funciones ya programadas, como digo, que nos permite manipular este control, ¿no? Podemos ver ahora ejemplos de uso, como digo. Vamos a ver uno, concretamente descargado desde GitHub, que nos va a permitir a una aplicación de escritorio pues crear un código QR, por ejemplo, y obtener el gráfico de vuelta, y haciendo que este código QR sea generado mediante una llamada a un componente JavaScript, código de JavaScript, ¿no? Vamos a ello. Voy a ir a Omnis, voy a seleccionar la librería, libraries, que se llama QR Code. Lo que vemos aquí es una ventana de tipo escritorio. Si miramos en su formato, como ha sido confeccionada, vamos a Windows Main. Tenemos aquí el control, en el medio justo, el control HTML, o el HTML control, que no es otra cosa que un objeto o browser. La única cosa que debemos hacer para que el componente o browser se identifique así como un control HTML y no como el objeto browser que utilizamos generalmente, es su propiedad URL control name. En esta propiedad URL control name es donde podremos indicarle el nombre del fichero con extensión HTML o HTM que tenga nuestro control, ¿vale? Es aquí, en URL control name, donde tenemos que asignarle ese fichero. Con eso será suficiente para que nosotros podamos manejar el control dentro de este elemento HTML control. Esta asignación la podemos hacer aquí en tiempo de desarrollo, es decir, asignando directamente a través del Property Manager el fichero, que estará dentro de la carpeta HTML Controls, o lo podemos hacerlo dinámicamente al abrir la ventana. En este caso, por ejemplo, está hecho de manera dinámica. Vamos a ver los métodos de la ventana justo en el construct, bueno, no en el construct, sino cuando se abre el editor. Está indicado que debe de añadir a ese elemento el fichero, ¿no? Vamos a verlo aquí. Simplemente asignamos a la propiedad URL control name el código de nuestro control. Este es el nombre que tiene, URCode-JS, y tiene la extensión, aunque aquí no se muestra, HTML. URCode. Bien, una vez asignado el nombre a este control, ya lo tendremos disponible. Vamos a ver cómo funcionaría. En este caso, voy a seleccionar la función test para esta ventana. Iniciamos el control para que se cargue ese elemento, se ejecute esa línea de código que acabamos de ver. Y ahora escribimos aquí pues un texto a codificar en formato QR, por ejemplo, voy a poner .NET y pulsamos en codificar. Lo que tenemos de vuelta, esto se muestra en el propio control o browser y esto se ha ejecutado como a través de la función getData sobre un binario para obtener la imagen QR que está guardada o que ha generado el control. Este es un ejemplo que ustedes pueden descargar desde GitHub, ¿de acuerdo? Y cómo se generan estos controles, ¿no? Y cómo se crean. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear uno. A partir, por ejemplo, de los que están incluidos ya en nuestra carpeta. Voy a cerrar un momento aquí, voy a cerrar aquí la librería
voy a mostrarles dónde está la carpeta HTML. Esta carpeta HTML controls contiene todos los controles. Ustedes la tienen también en el directorio raíz de instalación de Omnis. Este es el QR Code Control que acabamos de usar. Este es el fichero HTML. Y este es el que tiene el código que realmente hace la magia, ¿no?, de construir ese texto o convertir ese texto en QR. El código lo podemos descargar de Internet también, el código JavaScript que haga las funciones, porque esto es perfectamente, digamos, transparente para el componente o browser, es ejecutable dentro de este, y va a realizar todas las funciones que ya hemos visto en el HTML ejemplo que vimos aquí. Recordemos, todas estas funciones ya están incorporadas. Por ejemplo, dentro del HTML controls tenemos un componente o un control que se denomina kill. Este kill no es otra cosa que el que estamos acostumbrados a ver en nuestras aplicaciones web y que llamamos desde el hub, los ejemplos del hub, dentro del JavaScript, y el Richest Editor. Cuando estamos construyendo una aplicación web, sabemos que tenemos este componente que podemos utilizar, que tiene un editor de HTML imbuido, ¿no? El Richest Editor. Nos gustaría poder usar quizás este componente en una aplicación de escritorio. Yo a veces me he encontrado con esta necesidad de usar esto en una aplicación de escritorio, cuando, por ejemplo, he diseñado una aplicación de escritorio que es capaz de enviar correos electrónicos, emails, ¿no? Y estos emails llevan texto enriquecido. Entonces el usuario quiere introducir el texto para enviar el email, pero quiere introducirlo de una manera natural, aunque sea texto enriquecido, como este, ¿no? Entonces podemos utilizar este componente, el Richest Editor, dentro de nuestras aplicaciones de tipo escritorio. Nos gustaría poder hacer esto, ciertamente. Como este componente es un componente para la construcción de aplicaciones para la web, únicamente estaría disponible en un Remote For, no en una window. Si lo queremos en una window, podemos conseguirlo a través precisamente de OBrowser. OBrowser puede realizar este milagro para nosotros. ¿Cómo podríamos utilizar esto en una aplicación de escritorio? Pues vamos a verlo con un ejemplo práctico. Voy de nuevo a Omnis, voy a cerrar esta librería y voy a hacerlo a partir de una librería en blanco. Vamos a crear una nueva librería en blanco. Vamos a llamarlo, pues, prueba, y la voy a guardar en mi escritorio. Y simplemente voy a crear una clase window aquí. Bueno, vamos a dejarle ese nombre o llamarlo así, igual. Mi ventana, y simplemente voy a poner aquí dentro de esta ventana obviamente lo que necesito poner, que es el objeto o browser. Entonces lo busco aquí en media, cojo el componente o browser y lo coloco en algún lugar de la ventana, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande, tal que así, ¿vale? Y ahí teníamos el componente o browser. Ahora, para convertir este componente en un HTML control, concretamente el kill que necesitábamos nosotros, lo podemos hacer desde el editor de propiedades. Voy a hacer en este caso desde el editor de propiedades. Vamos a ver las propiedades de este objeto, browser, y voy a seleccionar en el URL control name el que nosotros queremos, que es el kill, ¿vale? Y como veis, el browser ya refleja el componente dentro de un browser.
Ahora, para ver cómo podemos llamar a las funciones que lleva imbuidas, que hemos visto antes también aquí, por ejemplo el getData u otros, pues vamos a poner un botón para interaccionar, digamos, con el contenido de este componente. Voy a poner aquí un botón, vamos a ir a buttons, vamos a poner un push button aquí y vamos a llamar a este botón también, pues, contenido o mostrar contenido. Bueno, mostrar contenido. Bueno, si nosotros ya probáramos la ventana, pues vamos a poder ver que el componente aparece y que puedo escribir en él. Bueno, ahí como tengo el fondo negro, voy a cambiar el texto a blanco para que se vea. Pero puedo escribir texto en él sin ningún problema y es texto enriquecido. Texto enriquecido quiere decir que, pues, que puedo utilizar todos los elementos que aquí tengo. ¿Vale? Y lo que no tenemos nada programado es en el botón. Pero vamos a programar aquí una llamada para que nos devuelva el contenido del componente. Así que voy a cerrar la ventana de nuevo y vamos a ir a sus métodos. Bien, lo que vamos a hacer para el botón es que cuando se haga clic simplemente llame a esa función OmnisGetData que veíamos en el control. ¿Cómo hacemos una llamada a estos elementos que aparecen aquí? Me estoy refiriendo a estos, ¿no? Al OmnisGetData en este caso. ¿Cómo lo invocamos? Bueno, para ello el componente tiene un método que se denomina callMethod, que es el que hace la magia de poder invocar a ese método. Aquí está explicado un poquito más abajo. Entonces vamos a invocar a ese método. Vamos a poner $ins, punto $object. Vamos a llamar al objeto que contiene nuestro browser, que es este. Y bueno, para hacer la invocación simplemente llamamos al call, este sería aquí, call method. Ahora indicamos cuál es el método, tal y como nos indica ahí, el nombre del método es lo que debemos poner, vamos a ponerlo entre comillas, OmnisGetData, y esto pues queremos que nos lo devuelva pues una variable. Esto lo que va a devolver no es el contenido, ¿no? Sino que nos va a devolver un identificador, ¿vale? A ese contenido. Vamos a guardarlo ID y vamos a crear esa variable que no la tenemos de distancia, ¿vale? Esto nos devuelve un identificador. Realmente, para poder ver el contenido que nos devuelve este identificador, este identificador lo que nos devuelve es el resultado de la llamada, la invocación al método getData, ¿vale? Pero los datos en sí mismos no están en el identificador, sino que hay una pareja de datos. En una está el identificador y en la otra, en el otro campo, está la información. Eso está en el retorno de la llamada. Todo eso se tiene que programar dentro de browser. Dentro del método browser tenemos que programar los eventos que este componente o browser puede realizar. Así cuando el componente se carga o
nuestro kill se carga, a browser hace algo. Cuando nosotros invocamos a un método, a browser hace algo, o sea, recibe un evento, quiere decir. Entonces simplemente vamos a hacer esto, vamos a programar el evento. Aquí podemos hacerlo creando aquí el event, o si queremos que lo ponga para nosotros podemos hacer aquí doble clic y aparecerá el event, ¿ves? En lugar de escribirlo nosotros. Y simplemente vamos a tratar el resultado de las llamadas de la acción de call method. Entonces sería on event call method on cuando el método call method se ha ejecutado, que debe estar por aquí en algún lugar. Aquí está, call method on. Como las llamadas a los diferentes métodos pueden ser arbitrarias y no es digamos, en segundo plano, que se pueden ejecutar estas llamadas, como aquí desde el botón el OmniSecret-Data, cada llamada tendrá su identificador. Entonces, para saber que realmente lo que está sucediendo es que se está ejecutando un OmniSecret-Data, es decir, que estamos recibiendo los resultados de un OmniSecret-Data, lo mejor es preguntar si el identificador de la respuesta que estamos recibiendo se corresponde con el que nosotros queremos, con un OmniSecret-Data, porque si fuera otra función la que se está llamando, el identificador sería diferente y nosotros nos interesa ahora mismo tratar únicamente la llamada a esta función. Así que lo primero que tendríamos que hacer, o que deberíamos hacer para evitar sorpresas, sería preguntar si, como digo, la respuesta se reciben dos parámetros. El primer parámetro es el identificador y el segundo parámetro es la respuesta. Así que vamos a preguntar por el primer parámetro, que es el identificador, que es pUniquid, y vamos a preguntar si se corresponde con nuestro ID que hemos guardado antes. Si es así, es que se corresponde a la respuesta que nosotros queremos. Así ahora podemos, pues, por ejemplo, guardarnos la respuesta en otra variable. Vamos a llamarla datos, por ejemplo. Lo vamos a crear como una variable de distancia también. Y en esa variable de datos vamos a guardarnos la respuesta, lo que nos devuelve, ¿no? Return, que es el segundo parámetro que tenemos. Y ahora, pues, para ver que esto realmente funciona, podemos crear un OK message, por ejemplo, pues que nos dé, bueno, vamos a ponerle como título del evento, el nombre del evento. Esto está ejecutando esto. Y ahora vamos a ponerle como mensaje. Y lo voy a poner entre corchetes y corchetes, la variable, y data, y datos, como llamado, ¿vale? Para que nos muestre este contenido de la variable, es decir, lo que nos está devolviendo la llamada a la función. Y aquí nos faltaría nada más que poner el indiz. Y ya estaría. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a hacer test. De nuevo vamos a escribir aquí algo. Vamos a ponerlo que se vea lo que estoy poniendo aquí. Hola mundo, Tálica, por ejemplo. Y vamos a pulsar el botón mostrar contenido. Y observar cómo nos está devolviendo todo el contenido.
también las etiquetas de texto enriquecido que corresponden a lo que he estado haciendo, ¿no? De ponerlo en color blanco, utilizar el tipo de letra que hemos indicado y el color, y finalmente también nos aparece el texto que está incluido aquí, pero la respuesta nos devuelve todo el contenido del objeto o browser. ¿Vale? Decir que en este caso no sería necesario crearnos un botón para obtener de vuelta el contenido del texto, porque también este componente tiene la posibilidad de asignarle una variable en la propiedad y data. Es decir, nosotros podríamos haberlo hecho esto de la siguiente manera. Pero lo he hecho para que veáis cómo interactuar, ¿no? con el componente. Podríamos hacerlo de esta manera. Podríamos incorporar simplemente en el dato, aquí, data name, y le hemos puesto y datos, ¿no? Y datos. Podemos asignarle esta variable aquí y entonces nos hubiera bastado con esto. Es decir, no necesitamos programar todo eso. Es decir, nosotros podemos poner, vamos a poner aquí un botón nuevo para dejar ese como está. Y simplemente podríamos colocar un OK M6 como hemos hecho antes. Vamos a llamar ahora contenido. Y vamos a poner aquí de nuevo la variable y data. Y datos. Y el resultado va a ser el mismo. Hacemos aquí test. Otro ejemplo. Voy a ponerlo que se vea. Vale, y ahora pulsamos aquí y obtenemos lo mismo que si pulsáramos aquí. Pero no hemos llamado al procedimiento porque sí que se puede hacer así también. Es decir, asignarle a la propiedad de datos, de data name, del elemento una variable y simplemente esa variable va a guardar el contenido del componente browser. Pero lo he hecho para que veamos cómo poder interaccionar con él. Bien, pues esto en cuanto a los HTML control. No sé si tenéis alguna duda en cuanto a esto. Imagino que tendréis que verificarlo por vosotros mismos. No veo nada en el chat. Sí, Jorge. Sí, una pregunta. ¿Lo del QR funciona igual en Omnis 10? Sí, cualquier Omnis que tenga el componente browser, cualquier versión, no sé a partir de qué versión el browser está presente, pero las 10 sí. Ok. Pero no hay ese directorio en 10, el HTML control. Sí, Solo- tienes que buscarlo en la carpeta de raíz. Es decir, volvemos aquí a mostrar en el Finder. Tienes que buscarlo en la carpeta raíz de instalación de Omnis, ¿vale? Y dentro de la carpeta raíz, una carpeta que se llama HTML Controls.
El QR no va a estar aquí, claro, aquí está el kill. El QR no está aquí porque el QR lo he bajado de GitHub, es una aportación de un desarrollador en GitHub. Ok. Vamos a ver, no sé exactamente de qué desarrollador era. A ver si me acuerdo, te lo muestro aquí. Eh, no sé si dentro de mi software o quizás podamos decir que aquí este componente, el JST Bridge, es muy interesante. Es un HTML control que lo que permite es imbuir dentro del browser cualquier aplicación que nosotros estemos desarrollando para la web. Es decir, estamos en una aplicación de escritorio, pero queremos meter dentro de nuestra aplicación de escritorio nuestra aplicación web que corra dentro del browser. Pues con JSC Bridge se puede hacer esto. Es un HTML control, como dice aquí, pero que hace que nuestra tecnología Omni JavaScript Client funcione dentro del browser. Muy interesante. Sí. Lo del QR, no sé si aquí. No. A ver si me sale aquí. Bueno, no sé quién tiene este control, dónde lo descargué exactamente, pero lo puedo buscar y te lo paso, porque no hay ningún problema. Lo puedes buscar tú o te lo busco yo y te paso el enlace para que lo tengas. Ok, gracias. Nada. Vale, en cuanto al uso del HTML control, imagino que no hay ninguna duda. Es decir, ahora que no es la única forma de extender Omnis más allá, desde luego si estamos usando o construyendo una aplicación web, el uso del componentes a través del JSON, a través de los llamados controles JSON, es muy habitual. Vamos a ponerlo aquí para ver de qué estoy hablando. Un momento mientras lo encuentro. Me estoy refiriendo a estos componentes, JSON Components, aquí ya hablando del entorno de una aplicación web, porque esto sí que está basado en JavaScript, pero existe un editor, el JSON Control Editor, que nos permite construir de una manera muy sencilla, sin tener que programar nada, todos los atributos del control que estemos usando y métodos. Atributos, propiedades y métodos del control
se pueden realizar a través de un simple editor donde vamos simplemente añadiendo opciones, propiedades. Aquí en esta entrada del manual tienen todos los elementos para poder manejar adecuadamente ese control. Además hace referencias a dos notas técnicas que nos llevan sobre cómo construir uno de estos componentes. Yo voy a usar alguno para que lo vean, lo voy a poner aquí. Los llamados controles JSON. Este, por ejemplo, está en una de las notas técnicas y es muy simple de utilizar. Simplemente lo que va a suceder cuando creamos con el editor ese fichero JSON es que lo vamos a poder ver y utilizar como si fuera un componente más dentro de nuestras aplicaciones. Si estamos colocando este componente, lo colocamos, como digo, como un objeto más. Aparecerá dentro del componente store con su nombre, dentro de JSON Components, y estará representado por el icono que nosotros hayamos determinado. Nosotros tenemos que proporcionar las funciones y el icono representativo del control. Está todo explicado, como digo, o bien en la nota técnica o bien siguiendo la documentación que ven aquí. De acuerdo, este control, por ejemplo, el 5 estrellas pues simplemente lo que hace es mostrar un control donde puedo marcar, pasando simplemente con el cursor por encima, un número de estrellas entre 1 y 5. Esto se puede variar el número de estrellas en el control y al hacer clic en cualquiera de ellas, pues podemos obtener de vuelta el número de estrellas en las que ha hecho clic, ¿vale? Esto es lo que hace este control, no hace nada más. Es un control muy simple y este está incluido en una nota técnica. Otro de los controles JavaScript podéis descargar desde GitHub y este es donde está. Es el siguiente. Este puede ser muy interesante. JS Signature. También hay una nota técnica sobre él y lo que hace este control es que nos permite tomar una gráfica, ¿no? Escribir, por ejemplo, obtener la firma, por eso se llama Signature. Nos muestra este control y aquí nosotros podemos escribir, ¿no? El tamaño que tenga esto, podemos trazar unas líneas, ¿no? Tiene la función de limpiar y tiene la función de descargar, que lo permitiría descargar este elemento como un dibujo y guardarlo en una variable o en lo que nosotros queramos, ¿no? Dentro de Omnis. Con la opción descargar, crearíamos un fichero externo con el contenido gráfico. Bueno, descargarlo y ver que se ha descargado el fichero con el contenido gráfico. Lo voy a mostrar aquí. Este sería lo que hay dentro del fichero Signature JP que acabamos de descargar. Existen otros componentes también en GitHub que pueden usar y también construirse los suyos propios, evidentemente. Este componente, como en el caso del anterior, aparecerá dentro del componente store con el nombre que le hayamos dado. Y simplemente lo usaremos en nuestras aplicaciones para la web como cualquier otro componente. Pero es una manera sencilla de extender los componentes para la construcción de aplicaciones web
Ya, y de manera sencilla porque no requiere, porque el resto de componentes están hechos con C++. Y que no queremos programar en C o no sabemos, pero si sabemos programar en JavaScript, pues podemos utilizar esta opción para crear nuestros componentes JavaScript y usarlos de esta manera. A través de estos dos ejemplos, tanto el 5 estrellas como este de firmas y las notas técnicas que explican cómo han sido construidos estos elementos, seguramente les va a servir de guía para cómo construir los suyos propios. Este concretamente sí que aparece dentro del grupo de Omnis de GitHub, pero también en uno de los desarrolladores, Brian Data concretamente, que pone para nosotros ese componente para que nosotros lo descarguemos. Y otros muchos también que vamos a poder encontrar aquí. Este es el que yo he usado, ¿no? Digamos que en la versión 8.1 ya funcionaba esto, ¿no? O sea que esto está presente no desde que el componente browser está disponible, porque no tiene nada que ver con el browser esta parte, sino desde que existe la tecnología JavaScript Client. Bien, esto es en cuanto al JS Component, JSON Components. Para el editor de JSON Components simplemente lo tenemos aquí en Tools, Alt+Ons, JSON Control Editor. Seleccionamos el componente que queramos con la opción Open, del que ya tengamos, o New, si estamos consiguiendo uno nuevo, y simplemente aquí indicamos pues las propiedades y métodos que vaya a contener este elemento. Después las usaremos, como estamos acostumbrados a hacer, dentro de nuestro código Omnis. ¿Vale? Este método, clearPath, yo lo utilizaré después así, con el nombre del componente .clearPath, pero realmente lo que está haciendo es ejecutar un código JavaScript que está dentro del fichero JavaScript del componente. Nosotros aquí lo que construimos con este editor es la estructura del componente, es decir, el icono, que es lo representativo del componente, los métodos, las propiedades, etcétera, lo que utilice el componente, que después en JavaScript es donde desarrollaremos el resto. Bien, y también podemos añadir una descripción de cada uno de los elementos para que después aparezca en la ayuda cuando estamos escribiendo código JavaScript código Omnis para este componente, que nos aparezca la ayuda correspondiente, aparezcan las leyendas. Por ejemplo, estamos aquí viendo el código, vamos a las propiedades o métodos, pues que nos aparezca la leyenda, ¿no? ClearPath, limpia el cuadro de firma, o las propiedades, pues lo mismo. Son propiedades estándar, nos aparecerán en inglés, pero cuando se trate de propiedades propias del elemento, aparecen en castellano, porque así es como han sido escritas en el fichero de JSON. Bueno, no sé si hay alguna duda en cuanto a los componentes JSON. Bueno, irán descubriendo, ¿no? Cuando vayamos viendo. Decir que, bueno, algunos se han atrevido incluso a escribir componentes sin utilizar
de componentes que no existen en principio en Omnis, sin utilizar ni JSON ni HTML, ni JSON Components ni HTML Components, sino directamente con lo que Omnis puede hacer. ¿Esto es posible? Pues sí que lo es. Voy a mostrarles aquí un ejemplo que se presentó no hace mucho en uno de los congresos Omnis. Bueno, aquí un test. Vale, esto que estoy mostrando aquí no es un componente específico para un calendario, sino que está construido con las opciones Omnis directamente, ¿no? Con las opciones que Omnis tiene. Vamos a añadir aquí otro elemento nuevo. Y esto no, como digo, no es no lo consigo con un control de ningún tipo que yo haya construido, sino que está hecho directamente con código Omnis. Es decir, que después lo que podemos hacer es simplemente construir este componente, digamos, de una manera o diseñarlo de una manera que sea fácil migrarlo, utilizarlo en otras aplicaciones Omnis, ¿no? Entonces, en este caso lo he guardado todo, está todo guardado aquí con un objeto Grid Calendar que lleva a cabo todas las acciones que necesito para superponer la ventanita que me aparecía después, etcétera. Es un objeto estándar que yo puedo trasladar después a cualquiera de mis aplicaciones y lo mismo las ventanas que se superponen o donde aparece el contenido. Todo esto está contenido en estos Remote For que después simplemente asociaré a mi ventana principal. Esta sería la ventana principal de mi calendario ejemplo. Y aquí simplemente lo que he dicho es que esta ventana simplemente, bueno, pues va a contener todos esos elementos. Si abrimos el editor de esta ventana, lo único que tiene es un grid, un data grid control, que es donde va a suceder toda la magia del control, ¿no? Y a partir de ahí ya son las funciones que están incluidas en ese objeto. Es decir, que es posible también construir componentes que en un principio podemos decir Omnis no tiene esto, pero sí que las opciones de las posibilidades de construcción son muy numerosas. No le pongamos nosotros mismos fronteras a Omnis, porque Omnis no las tiene, que es lo que quería mostrarles con esta presentación, ¿no? Y Omnis no tiene fronteras, que podemos extenderlo mucho más allá de sus fronteras. Este componente, Calendar Component, si lo desean, se los puedo enviar. Me dejan su dirección de email en el chat y yo con mucho gusto les enviaré por email este ejemplo, esta librería de ejemplo, sin ningún problema. Bien, con esto quiero mostrarles cómo podemos extender más allá de lo que vemos dentro del Component Store nuestras aplicaciones que construimos con Omnis. Vamos a hablar un poco ahora también de los workers, de los JavaScript workers. El JavaScript worker tiene una particularidad, que es un worker como todos otros, es decir, sabemos que es código que se está ejecutando en segundo plano y que nos va a devolver un resultado, pero el JavaScript es que el código que nosotros escribimos ahí debajo es código JavaScript. Si estamos familiarizados con el código JavaScript, pues será muy fácil construir
este tipo de objetos worker. Existen muchos objetos worker JavaScript ya construidos, porque en cuanto apareció el componente, muchos desarrolladores OVNI se pusieron a ello y empezaron a trabajar con él. Y, por ejemplo, creo recordar, vamos a ver si tengo aquí en las notas. Si no da igual, lo voy a mostrar igual. Ah, sí. Esta página aparece un JavaScript que es capaz de manejar ficheros Excel, ¿no? Cargar un Excel o escribir en un Excel o guardar información en formato Excel, ¿no? Y bueno, pues alguien se preguntó si podía usar esto dentro de un script worker, ¿no? De un JavaScript worker. Y sí, yo tengo aquí, vamos a ver un ejemplo. JavaScript worker. Esto es para ejecutar XML. Al tratamiento de ficheros Excel. Vamos a hacer una cosa. Voy a buscar un ejemplo que tengo por aquí. Vale, aquí lo que está haciendo es leer un fichero Excel. Este fichero Excel, vamos a ver aquí un momento, que lo cargue en un Excel. Vale, estoy abriendo el fichero Excel. Vale. Observen que lo que he leído es este fichero, que se llama prueba, es un Excel. Si nosotros añadimos, por ejemplo, aquí otro valor, nos pone aquí valor 3A, y volvemos incluso sin haber guardado, bueno, vamos a guardar el documento, volvemos a invocar al método que lee el fichero Excel y aquí aparece la línea que hemos añadido, valor 3, ¿no? Y lo hemos hecho de manera dinámica, ¿no?
Esto se consigue mediante un JSON, o sea, un worker JavaScript, un código JavaScript que he descargado de Internet y que he puesto aquí. Simplemente, en este caso, el JavaScript lo que hace es tanto leer un fichero Excel como guardar los datos que hay en la columna sobre un fichero Excel, ¿no? Los datos que hay en la tabla en un fichero Excel, salvarlos, ¿no? Solamente esas dos funciones. Y también está en GitHub el ejemplo que ustedes pueden descargar y usar. Esto es un ejemplo de cómo la potencia del JavaScript puede ir más allá. Este ejemplo está programado aquí y el JavaScript que corresponde al objeto lo encontramos dentro de la carpeta correspondiente, dentro del worker, del JavaScript worker, pues la carpeta UnisXLS, que es la que lee el fichero Excel, y el código está contenido aquí. Este es el que escribe el Excel y esta es la función que lee el Excel. Todos estos ejemplos, si se los puedo proporcionar a todos los que me habéis dado el email, se los voy a enviar. Le voy a enviar los ejemplos del JavaScript Worker XLS y le voy a enviar también, bueno, del JavaScript Worker no tengo, sí tengo alguno más que puedo mostrarles y los mando también. Por ejemplo, vamos a ver otro, voy a cerrar aquí. Otro JavaScript que podemos utilizar. Este puede ser uno, pero este también puede ser interesante. Le mando los tres. Este, por ejemplo, lo que va a hacer es agregar una marca de agua a un documento, a un PDF. Vamos a coger un PDF. Por ejemplo, esto es un PDF y le vamos a poner aquí un texto. Por ejemplo, copia del original y vamos a agregar esto como una marca de agua a este documento PDF. Bueno, aquí he puesto un breakpoint para que veamos el resultado antes, pero es igual, vamos a seguir adelante y que le ponga la marca. Vale, aquí, bueno, tenía que haber estado un poco más difuminado, no así tan rojo, pero bueno, ahí ven cómo funciona. Y esto también se hace con un código JavaScript que está invocado desde un JavaScript Worker. Otro ejemplo puede ser este. Tenemos un PDF, vamos a coger este, por ejemplo. No sé qué tiene este PDF, voy a ver qué tiene.
Vale, tiene este texto. Pues lo que hace este JavaScript Worker es leer o extraer el texto que contiene ese PDF. Y así es como nos devuelve el resultado. Nos devuelve las coordenadas donde está colocado el texto en el PDF, la sección, el objeto y el texto que contiene. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para leer el contenido de facturas o otros documentos que estén en formato PDF, eso sí, tiene que ser un PDF, no una imagen de una factura guardada como PDF, porque sigue siendo una imagen, aunque esté dentro de un PDF, sino un PDF real, ¿no? O nóminas o cualquier otro documento que sea PDF real, esto nos puede devolver el texto contenido en ese PDF. Así que puede ser muy útil para añadirlo a nuestras aplicaciones de tipo escritorio, ¿no? Estamos tratando con JavaScript Worker, es decir, utilizar código JavaScript dentro de nuestras aplicaciones de escritorio. Esto se consigue mediante el hecho de que Node.json está incorporado dentro de Omnis y entonces el núcleo Omnis, y entonces pues todo el código de JavaScript que estamos utilizando aquí se está ejecutando del lado del servidor, no del cliente, ¿no? Bien, esto es otro ejemplo más que también está en GitHub y que pueden descargar desde allí sin ningún problema. Bien, estamos viendo ejemplos de cómo extender Omnis más allá de sus fronteras. Vamos a ver ahora un ejemplo. Ya vamos a pasar un poco de lo que es cercano, ¿no? Como hasta ahora hemos visto los controles con componentes HTML, los componentes JSON, cómo escribir incluso algún componente con el propio Omnis, y hemos visto a través de los workers, el JavaScript Worker, pero también los web services nos permiten hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un web service con el que he estado trabajando recientemente, y lo voy a mostrar aquí, es este, OCR Web Service, que me pareció muy interesante porque es simple a la vez también y barato, es económico, es muy económico y que tiene una API REST muy sencilla de utilizar también, ¿no? Y me pareció interesante tratarlo. Entonces, lo que puede hacer es, pasarlo OCR a una imagen. Si tenemos una imagen, por ejemplo, voy a buscar una para presentar, por ejemplo, esta imagen. Este documento pues se puede decir que es un documento complejo. Es una foto hecha con un móvil a un documento. Está en color y además está virada, está ligeramente girada, como podéis ver ahí, ¿no? Está ligeramente girada y es en color. Seguramente si la ponemos en blanco y negro, para los lectores OCR les simplificamos un poco las cosas. Y al estar un poco girada también, como veis aquí, quizás sea un poco más difícil pues leer elementos en particular. Pero este OCR me ha parecido interesante porque sí que se le pueden dar coordenadas para, por ejemplo, leer solamente este tramo, esta línea, ¿no? Que me devuelva estas tres columnas. Entonces, si tenemos documentos también en foto y que queremos también extraer su información, y es habitual, ¿no? Pues estamos desarrollando un programa de contabilidad y queremos que nuestras facturas sean, o recibos que son habituales, sean asentados de manera completamente automática, sin intervención manual, y solamente utilizando las imágenes de los documentos. Este puede ser una buena opción. Vamos a probar con este mismo documento cómo funciona. Vamos a
Voy a abrir el ejemplo. Este ejemplo también está en GitHub, lo he creado yo y está en GitHub. Y ahí mi dirección en GitHub es la misma que en todos los lados, framos.mu. Vamos a seleccionar el documento, que es la imagen que acabamos de ver. Es esta. Y si nosotros simplemente le decimos que pase el OCR a todo el documento, tener texto, pues nos va a devolver, una vez procesado, todo lo que encuentre, ¿no? En las diferentes columnas, lo que pueda leer, ¿no? Y es un texto. Pero es posible, como digo, leer el detalle, un detalle, ¿no? Por ejemplo, el importe líquido total y las dos columnas que aparecen aquí. Pues yo lo he programado así, de esta manera, marcando aquí detalle y obtener texto. Y entonces, ¿veis? Me devuelve el importe líquido total perfectamente. Y las pruebas que yo he hecho me ha parecido un OCR bastante sencillo de utilizar y muy útil y bastante fiable, ¿no? Bien, esto es otro ejemplo de cómo llevar Omnis más allá de sus fronteras, es decir, cómo añadir más funcionalidades que en teoría en nuestro código Omnis así de base no tiene, pero que nosotros podemos dotar de esta manera más profesional a nuestras aplicaciones, pues de todas esas funcionalidades que a veces hemos echado de menos. Que decimos, Omni no tiene esto, pues si no lo tiene, lo puede tener, ¿no? No hay ningún problema con eso. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta que hacer sobre esto, sobre lo expuesto? Tenemos las 6:12 de España y no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Lo dejaríamos aquí y les voy a mandar los ejemplos a los que me habéis puesto aquí, las direcciones de correo electrónico. Pues sin ningún problema, les mando todos estos ejemplos. Este OCR lo pueden descargar, como digo, desde GitHub también. Les voy a poner aquí la dirección a mi GitHub, aunque ya les he dicho cuál es, pero bueno, de todas maneras lo pongo ahí. Y las otras, no sé si es que el del QR, no sé si es, ¿quién es el que tenía el QR? ¿Qué no es? Bonidata es el que tiene el signature, lo voy a poner aquí en el chat también, porque estos ejemplos pues, los tienen ahí directos para que lo puedan descargar. Y el QR lo tengo que buscar. Este es el del Excel. Este es más complejo. Yo les recomiendo que le echen un vistazo a todos, ¿no? Porque todos tienen algo que ofrecer de una manera u otra. Y en Omni Software pues tienen también el JavaScript Bridge, aunque esta me parece que no sé si está incluido ya directamente en Omnis. Pues yo se lo voy a poner de todas maneras, que puede ser muy interesante disponer de él también.
echando un vistazo así, mientras, si tienen alguna duda, me la pueden presentar. Pues si veía algo, este es el del JavaScript, para leer el documento, se lo voy a poner aquí también. El que como ejemplo, este es el ejemplo que hemos usado de lectura de un documento Excel, ¿no? Y escritura de un documento Excel. Solo me faltaría poner el del QR. Lo que vamos a ver. Algunos también han desarrollado un mismo componente, pero que hace diferentes cosas. Especiales, pues, esto es una librería CSS para aplicar CSS desde una librería de Omnis a los componentes, a los elementos. Pues, bueno, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Pues lo vamos a dejar aquí. En cuanto encuentre también lo del, donde pueden descargar lo del QR, se lo pondré, por supuesto. Bueno, no sé si José tiene algo que añadir. José Mugreito. No, de mi parte no, más ponerme a las órdenes. Yo soy De conoce acuerdo, pues de Omnis para Latinoamérica, pues y con mucho gusto cualquier asunto relacionado con las licencias de Omnis o con asuntos técnicos también, estaré encantado de responder sus inquietudes. Nada más agradecer a todos y en especial a Francisco por su magnífica intervención. Gracias.
A vosotros. Vale, pues gracias Alberto, Tavares, Giovanni, Isaac, Jorge, Marco, Rafael y Xavi por su presencia y espero no haberles aburrido en esta sesión, sino que hayan sacado siempre, como siempre, algo de provecho, ¿no?, de estas sesiones y quedamos emplazados para la siguiente. Que tengan un buen día. Así es, hasta luego. Chao.